Bienvenidos al avance del capítulo 55 de la telenovela La luz de mi vida. En ese momento, Firat estaba en su habitación, tranquilo, sin imaginar lo que estaba ocurriendo al otro lado de la casa. Mientras tanto, Umran estaba sentada frente al espejo, completamente absorbida en sus pensamientos. Se veía tensa, como si estuviera atrapada en una tormenta de recuerdos que no la dejaban en paz. En su mente sonaban las palabras de su esposo, el papá de Firat, esas que él solía repetir cuando decía que era Umran quien lo había empujado. Eso la tenía completamente alterada. También le venía a la cabeza esa conversación con Mebes, cuando ella le preguntaba qué pensaba hacer cuando él despertara y cuando Firat descubriera que no era realmente su padre. Ese pensamiento la inquietaba muchísimo, como si temiera que todo se le fuera a venir abajo en cualquier momento. El miedo la estaba carcomiendo, y ese miedo la impulsó a levantarse y salir de la habitación sin hacer ruido, aprovechando que todos en la casa estaban dormidos. Antes de bajar, pasó por la habitación donde estaban Elif y Güneş y alcanzó a verlas acostadas, dormidas, lo que le dio un poco más de seguridad para continuar. Comenzó a bajar las escaleras con mucho cuidado, asegurándose de no hacer ruido, y se dirigió directamente a la habitación de su esposo. Cuando entró, cerró la puerta despacio y se acercó a él. Estaba decidida. Empezó a hablarle, aunque él no podía escucharla, diciéndole que no iba a permitir que se despertara otra vez, porque si lo hacía, iba a contar toda la verdad y ella no podía permitir que le arruinara la vida. Dijo que esa noche los dos iban a dormir, pero que la gran diferencia era que al día siguiente, él ya no iba a despertar. Aún nerviosa, se acercó al respirador y comenzó a manipular el oxígeno para quitárselo. Justo en ese instante entró Dila a la habitación y al verla allí, le preguntó qué estaba haciendo. Umran, intentando disimular, le contestó que solo estaba observando a su padre para ver si notaba algún cambio. Dila la miró con sospecha y no se creyó nada. Le dijo directamente que no entendía desde cuando ella se preocupaba por su padre, si siempre había dejado claro que le daba lo mismo si él vivía o moría. Umran trató de salirse por la tangente, diciéndole que no hablara bobadas, que no dijera tonterías, pero Dila siguió, diciéndole que había notado lo nerviosa que se ponía cada vez que se mencionaba la posibilidad de que su padre despertara. Eso la tenía intrigada. Umran, sin saber cómo sacarla de ahí, le ordenó que se fuera a su cuarto, pero Dila no le hizo caso. Le dijo que no, que se iba a quedar ahí, sentada, y que cuando su padre despertara, la primera persona que debía ver era a ella, porque siempre había estado a su lado. Umran, ya desesperada, le preguntó si pensaba quedarse ahí sentada hasta que amaneciera, y Dila sin dudarlo le contestó que sí. Le pidió que saliera de la habitación, que los dejara solos porque necesitaba hablar con su papá. Le dijo que solía hablar con él de los problemas que trataba con la psicóloga, que le contaba todo y que le estaba yendo muy bien con ella, que poco a poco se estaba sintiendo mejor, que estaba sanando y que sentía que pronto iba a poder estar completamente bien. También le dijo que deseaba con todas sus fuerzas que él abriera los ojos, para que pudieran salir a pasear con su nieta, como una familia. Umran la escuchó en silencio, y cuando Dila terminó, solo pensó para sí misma que esa mujer estaba completamente loca, y sin decir más, se dio la vuelta y se fue de la habitación. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Dila seguía junto a su padre. Había pasado la noche allí, sentada en una silla al lado de su cama, y en algún momento se había quedado dormida. Estaba profundamente dormida cuando Firat entró y se la encontró así, encogida sobre la silla. Se acercó con cuidado para no asustarla y empezó a moverla suavemente hasta que Dila se despertó. Apenas abrió los ojos, lo primero que hizo fue mirar a su papá. Le dijo a Firat que había querido quedarse ahí toda la noche solo para ver si había algún cambio, pero que todo seguía igual, que no había pasado nada. Firat trató de tranquilizarla diciéndole que todo iba a salir bien, que en algún momento su padre iba a despertar, pero que por ahora lo mejor era que ella descansara un poco y bajaran a desayunar juntos. Dila se levantó despacio y se fue con él, mientras que Firat se quedó un momento más, se acercó a la cama de su papá, le tomó la mano y le dijo buenos días, como si pudiera escucharlo. Luego salió de la habitación para unirse a los demás en el desayuno. Al rato, Dila bajó al comedor y se encontró con Mebes, quien le preguntó por qué había pasado la noche en esa silla tan incómoda. Dila le contestó que no era incómoda, que estaba bien, y que había pasado horas hablando con su papá. Estaba sonriendo, como si esa conversación con él, aunque fuera en silencio, le hubiera hecho bien. Umran, que estaba ahí también, al verla tan animada, no pudo evitar hacer un comentario irónico, diciéndole que más bien debería decir que estuvo hablando sola toda la noche. Elif no dijo nada, solo la miró en silencio. En ese momento entró Firat, saludando a todos con tranquilidad, y le agradeció a Mebes por haber preparado el desayuno. Entonces Umran, como para dar por comenzada la comida,
Comentó que como ya estaban todos ahí, pues que buen provecho para todos. Comenzaron a comer, y mientras tanto, Elif sacó uno de sus dibujos, otro más, y se lo mostró a sus papás. Les dijo que lo había hecho para ellos. Firat le respondió que estaba precioso, y que cuando el abuelo estuviera mejor, iban a poder salir todos juntos a montar a caballo. Enseguida, Dila se metió en la conversación y le dijo a Gunes que ella también sabía montar a caballo. Al oír eso, Gunes dejó de mirar su dibujo y levantó la vista. Entonces Firat, con una sonrisa, le dijo que claro que sí, que ella también podía venir con ellos a montar, que por supuesto estaba invitada. Justo en ese momento, Umbran se dirigió a Elif y le dijo que había estado pensando que hoy era mejor que ella llevara a la niña, ya que Dila tenía su cita con la psicóloga y no había tiempo para encargarse de todo. Dila, con los ojos aguados, miró a su mamá con tristeza, mientras Mebes también giraba a ver a Umbran con desaprobación. Elif entonces le dijo a Umbran que ella tenía una entrevista de trabajo ese día, que no podía cancelar, y que lo más adecuado sería que Dila llevara a la niña. Al escuchar eso, Dila se molestó muchísimo. Se puso muy brava y les reclamó con rabia, diciendo que siempre la trataban como la segunda opción, que siempre la dejaban de último. Firat intentó calmarla y le dijo que ya era suficiente, que no entendía por qué estaba actuando así con Elif, cuando Elif nunca había hecho nada para lastimarla, y que su hija tampoco. Al ver que la tensión aumentaba, Firat les pidió a todos que se callaran. De repente, la enfermera llegó a la casa y Umbran fue la primera en acercarse a recibirla, dándole la bienvenida. La enfermera dijo que no quería interrumpir el desayuno, pero Dila rápidamente se levantó, la tomó del brazo y la llevó hasta el comedor, haciéndola sentarse. Muy emocionada, le empezó a presentar a todos. Le dijo que ella era su mamá, que el señor y la señora eran marido y mujer recién casados, y que en medio de los dos estaba su hija, Gunes. Le preguntó a la enfermera si había entendido toda la presentación y ésta, un poco sorprendida, solo respondió que sí. Entonces Dila le dijo que también quería presentarle a su papá y se levantó para llevarla con él. Luego dijo que iría a hablar un momento con la enfermera. En medio de todo eso, Elif se dio cuenta de que la niña no había comido absolutamente nada. Entonces se acercó a Gunes y le dijo que tenía una idea, que cuando ella regresara, le iba a preparar una comida bien rica, algo que le encantara. Mientras tanto, le pidió que subiera con Mebes a preparar su mochila para la clase, que ella subiría en un rato. Mebes entonces tomó a la niña y se la llevó directamente al cuarto para que se alistara. En ese momento, Elif decidió hablarle con firmeza a Umbran. Le dijo directamente que no hiciera eso, que no intentara manipularla con esa idea de llevar a Gunes ni con ese cariño que sentía tan falso. Le dejó claro que ella no quería ese tipo de amor, que no lo necesitaba, que ya se lo había dicho antes, y que no iba a contarle a nadie la verdad, si eso era lo que le preocupaba. Pero Umbran no se quedó callada. Le respondió que no lo estaba haciendo por ella, que en realidad parecía que se estaban entendiendo un poco mejor últimamente. Elif entonces le contestó que eso no era verdad, que en realidad Umbran nunca la había entendido de verdad, y que aunque lamentaba sinceramente todo lo que Umbran había tenido que vivir, después de todo lo que había pasado, no podía esperar que ella la perdonara tan fácilmente por todo el daño que le había hecho pasar. Umbran bajó un poco la cabeza y le dijo que entendía, que sí, que era cierto, que ambas lo habían pasado muy mal, que no podía negar eso, que era evidente, que todo había sido muy difícil para las dos. Pero luego agregó que, más allá de lo que les había pasado a ellas, lo que realmente importaba era que Gunes no era feliz, ni con ella ni con Dila, y que lo único que deseaba, de verdad, era que la niña pudiera ser feliz, que eso era lo más importante para ella ahora. Elif, que la escuchaba con atención, le respondió que no era necesario que hiciera nada más, pero que igual le agradecía todo lo que había hecho por Gunes. Luego, con calma, le pidió disculpas, se levantó de la mesa sin más palabras y se fue. Mientras tanto, en la habitación del padre de Firat, estaban la enfermera, Firat y Dila. La enfermera, después de revisar todo, les dijo que todo estaba en orden, que ella se encargaría de lo que hiciera falta, pero que el estado del paciente seguía igual, tal y como el doctor lo había explicado. Dila, al escuchar eso, se molestó un poco y le preguntó cómo podía decir que seguía igual si ella había estado hablando toda la noche con él, que había estado allí todo el tiempo esperando algún cambio. Firat, tratando de mantener la calma, le pidió con tranquilidad que se calmara, que ya había escuchado a la enfermera y que ahora lo mejor era que fuera a llevar a Gunes a su clase. Le dijo que por favor se fuera. Luego, para suavizar un poco la situación, Firat se dirigió a la enfermera y le pidió disculpas por la manera en que su hermana había reaccionado. Le explicó que ella no había estado muy bien desde que veía a su padre en ese estado, que todo eso la tenía muy afectada. La enfermera le contestó que no se preocupara, que no era nada grave.
Entonces Firat aprovechó para presentarse formalmente y le dijo que era un gusto conocerla. Después le comentó que iba a decirle a Mebes que preparara una habitación para que pudiera quedarse. Sin embargo, la enfermera le respondió que prefería quedarse ahí mismo, que no le importaba y que estaba bien así. Firat, queriendo asegurarse de que estuviera cómoda, le dijo que iba a traerle algunas cosas para que pudiera arreglarse en esa misma habitación. En ese instante, recibió una llamada. Al contestar, comentó que algo había ocurrido, pero que ya hablarían mejor cuando llegara. Luego, Alper le dijo a Sude que no tenía idea de cómo había pasado todo eso. Firat entonces se despidió de la enfermera, salió de la habitación y la dejó sola. La enfermera se quedó ahí, observando en silencio al padre de Firat. Luego tomó su celular, hizo una llamada y, mientras lo miraba fijamente, dijo que ya estaba dentro, que nadie sospechaba nada, y que no se preocupara, que le iría contando todo lo que ocurriera de ahí en adelante. Elif bajó la mirada con una sonrisa tímida y se puso un poco roja, mientras él seguía hablándole con cariño, asegurándole que todo le iba a salir muy bien, que no tuviera miedo de nada. Le preguntó si necesitaba algo, si podía ayudarla en algo, pero ella le respondió que no se preocupara, que todo estaba bien, que incluso ya había quedado en verse con Fulia antes de ir a la entrevista. Firat entonces se acercó para despedirse y le dio un beso enorme antes de marcharse. Enseguida, Elif llamó a Fulia, quien le dijo que ya estaba lista, que justo acababa de arreglarse y que ya iba saliendo para encontrarse con ella. Mientras tanto, en casa de Fulia, Gulunser la miraba y le decía cómo se le ocurría irse comiendo cuando todavía no estaba completamente arreglada. Le preguntaba por qué tanta emoción si no era precisamente la primera vez que iba a una entrevista de trabajo. Aún así, se acercó a ayudarla, buscando con ella el abrigo más bonito que tenía, y le recordó que no se le fuera a olvidar la libreta, porque seguramente la iba a necesitar para anotar cualquier cosa. Estaba sonriendo, como si esa emoción de su hija también la contagiara. Justo en ese momento, llegó una amiga de Gulunser con unas pastillas que, según ella, traían buena suerte. Venía especialmente a dárselas para ayudar a que todo saliera bien. Fulia, al verla llegar con tanta energía, le recordó entre risas que no solo ella estaba emocionada, que eran tres las que andaban con los nervios y la ilusión encima. Entonces su mamá, un poco impaciente, la regañó un poco, diciéndole que se tomara rápido las pastillas, que no hiciera esperar a la señora. Fulia se las tomó y todas, casi al mismo tiempo, dijeron que en el nombre de Dios todo le iba a salir bien. Luego, Fulia les pidió que por favor salieran de la habitación, que tenía que cambiarse y no podía seguir con todas encima. Sude estaba en la oficina, con la mirada perdida y una expresión de tristeza que no podía ocultar. Se notaba que tenía muchas cosas en la cabeza, como si todo lo que estaba pasando la estuviera sobrepasando. En ese momento, Alper se le acercó despacio y le dijo que Firat ya había llegado, que por favor fueran a la oficina. Sude lo miró nerviosa, como si no supiera muy bien qué hacer ni cómo enfrentar lo que venía. Alper volvió a insistirle, recordándole que tenían que ir ya, pero ella seguía igual, llena de miedo, como si no pudiera moverse. Entonces se le dijo que trajera los papeles necesarios. Ella, sin decir nada, se levantó lentamente y los dos caminaron juntos hacia donde estaba Firat. Iban con pasos tensos, los rostros serios, y sin saber exactamente cómo empezar ni cómo explicar lo que había pasado. Cuando llegaron, Firat notó de inmediato la tensión en el ambiente. Los miró a los dos y les preguntó por qué traían esas caras tan raras, que por favor le dijeran qué estaba ocurriendo, que alguien le explicara de una vez qué pasaba. Fue entonces cuando Sude, con las manos temblorosas, le entregó un documento. Firat lo tomó y empezó a leerlo, pero apenas avanzó un poco, alzó la vista confundido y les preguntó qué era eso, qué significaba ese informe. Alper le contestó directamente que habían perdido la licitación. Firat no lo podía creer. Les preguntó cómo era posible, si llevaban años trabajando para conseguirla. Era algo por lo que habían luchado muchísimo. Alper trató de explicar la situación diciendo que, al parecer, había una nueva empresa en el mercado, una que seguramente estaba entrando con fuerza, dispuesta a quitarle el lugar a quien fuera necesario, que tal vez no les importaban las pérdidas porque estaban enfocados en posicionarse a toda costa. Firat, procesando lo que le decían, y luego miró a Sude para preguntarle qué pensaba ella, cuál era su opinión. Pero Sude, completamente nerviosa, apenas pudo hablar. Solo repitió lo que ya había dicho Alper, como si no tuviera cabeza para pensar nada más, sin agregar una sola palabra nueva. Firat los observó a los dos con una mirada muy analítica, notando que algo no cuadraba, y les dijo que le dijeran la verdad, que era lo que en realidad estaba pasando. Alper, intentando mantener la calma, le respondió que estaba muy afectado,
que perder esa licitación era un golpe durísimo para todos, porque era una oportunidad importante. Firat, con una expresión más tranquila, les dijo que entendía, pero que así era la vida, que unas veces se ganaba y otras se perdía, que eso era parte del juego y que tenían que seguir adelante, sin dejar que esa caída los dejara tirados. Luego les dijo que para poder pensar mejor, lo primero era comer algo, que él estaba muerto de hambre, así que les pidió que pidieran el desayuno. Sude, aún con la mirada baja, le dijo que no tenía nada de apetito, que además tenía muchísimo trabajo pendiente, y sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Firat entonces la llamó, le pidió que esperara un momento, y le recordó que los tres formaban un equipo increíble, que no se dejara llenar la cabeza de cosas, que no se atormentara más, y que entre todos iban a encontrar una solución. Le propuso que fueran a desayunar juntos para despejarse un poco. Pero Sude no respondió y se fue muy nerviosa. Firat, al verla así, se quedó pensativo y le preguntó a Alper si sabía por qué estaba actuando de esa manera, que si le pasaba algo más. Alper le dijo que probablemente todo esto la tenía muy afectada, que él conocía bien a Sude y que sabía cómo era. Luego, tratando de aligerar un poco el ambiente, le dijo a Firat que lo mejor era que fueran ellos dos a desayunar, con picante y todo. Mientras tanto, Sude seguía en su oficina, sentada, sintiéndose muy mal y con una enorme culpa que no la dejaba en paz. Por otro lado, Elif estaba hablándole a Fulia. Le contó que el papá de Firat había vuelto a hablar, que ella lo había escuchado con sus propios oídos. Fulia abrió los ojos con sorpresa, no podía creer lo que estaba oyendo. Entonces Elif continuó y le confesó que, según lo que había entendido, quien lo empujó fue Umran. Esa revelación dejó a Fulia completamente helada, no sabía cómo reaccionar, como si lo que escuchaba no tuviera sentido. Elif siguió hablando y le dijo que Umran le había confesado que todo había sido un accidente, pero Fulia, con su manera tan frontal de pensar, no lo creyó. Le dijo que eso no sonaba como un accidente, que para ella, todo lo que había pasado había sido completamente intencional. Elif trató de explicarse mejor. Le dijo que, por lo que le había contado Umran, el señor era una persona muy dura, que la trataba muy mal, que no era alguien fácil. Fulia entonces le preguntó directamente qué quería decir con eso, que si la maltrataba físicamente. Elif bajó la voz y le dijo que no lo sabía con certeza, pero que según lo que entendía, él sí le había pegado en algún momento. Pero lo que realmente quería decirle era aún más grave. Le confesó que Umran se había casado con ese hombre por obligación, que desde el día de la boda ella siempre se había mantenido distante, como si no pudiera estar cerca de él. Y lo más fuerte fue cuando le contó que después de la boda, él la forzó a estar con él, que en realidad había abusado de ella. Fulia, al escuchar eso, se quedó en shock. Entonces dijo que ahora todo tenía sentido, que por eso Umran era tan fría y distante, que su forma de actuar tenía una razón. Elif, aún afectada, le dijo que jamás la había visto tan vulnerable, que la había visto completamente distinta, débil, llorando, y que todas esas cosas que le estaban contando eran demasiado para ella, que le costaba mucho procesarlo. Fulia, viendo que se estaban extendiendo demasiado, le propuso que mejor dejaran esa conversación para otro momento, que ya era hora de irse, que si no se apuraban, iban a llegar tarde a la entrevista. Elif no dijo nada más, solo se quedó muy pensativa, como si todas esas verdades la estuvieran remeciendo por dentro. Dila fue al cementerio para visitar a su esposo. Caminaba con paso lento, un poco nerviosa, como si no estuviera del todo segura de lo que iba a decir. Llevaba un ramo de flores en las manos, pero en cuanto llegó frente a la tumba, se quedó parada sin saber bien qué hacer. Le dijo que había llevado flores, pero que la verdad no tenía idea de cuáles eran sus favoritas. Apenas empezó a hablar, se le quebró la voz y rompió en llanto. Intentaba calmarse, pero no podía. Le confesó que no le gustaban los cementerios, que siempre los había odiado. Recordó que la primera vez que estuvo en uno fue cuando murió su abuelo, y que ni siquiera quiso ir en ese momento, la obligaron. Pero ahora estaba ahí, porque su psicóloga le había dicho que tenía que hacer las paces con su pasado, y sabía que no podía hacerlo sin pasar por ese lugar. Le dijo que a veces se preguntaba si habría podido hacerlo feliz, incluso más que Elif, que le dio algo que ella nunca pudo darle, una hija. Imaginó que, si las cosas hubieran sido distintas, si se hubieran divorciado en su momento y dejado todo atrás, tal vez podrían haber criado juntos a su hija y haberse convertido en una familia feliz. Pero lo arruinó. Lo trató mal, lo hizo sentir mal, y aunque hizo lo que pudo, reconocía que siempre estaba molesta con él, siempre con rabia. Le dolía admitirlo, pero era verdad. La psicóloga le había explicado que esa rabia no era por él, que era una forma de desahogar lo que sentía por su madre. Siempre lo había considerado muy guapo, pero en vez de disfrutar de su relación, solo se dedicó a dañarla. Le pidió perdón entre lágrimas,
Le dijo que lo sentía mucho, pero que estaba decidida a hacer algo al respecto. Iba a arreglar lo que pudiera del pasado, porque ya no quería seguir con esa culpa encima, quería estar bien de una vez por todas. Al salir de la entrevista, Elif y Fulia caminaban juntas. Fulia estaba emocionada, le dijo que por fin habían conseguido un trabajo, que era una gran noticia. Pero Elif no podía dejar de pensar que todo había sido muy fácil, demasiado fácil. Le parecía extraño que las hubieran aceptado sin cuestionar nada. Fulia trató de tranquilizarla, le dijo que eso era algo bueno, que seguramente era porque su trabajo las había impresionado. Elif le preguntó si de verdad creía eso, y Fulia le contestó que sí, que no se dejara llevar por esas ideas negativas, que eso era cosa de Firat y Umran, que vivían paranoicos. Le propuso que fueran a comer algo y que disfrutaran un poco, que tenían mucho por hacer. Salieron contentas de la oficina, sin sospechar lo que les esperaba. Mientras bajaban, Feraye las miraba desde una ventana en lo alto del edificio. En ese momento, su secretaria entró y le dijo que ya habían firmado el contrato que ella quería, que ahora podían empezar con el lanzamiento de la empresa. Feraye, muy tranquila, le dijo que no había prisa, que lo hicieran con calma, pero que todo debía salir bien. Todavía tenían tiempo. Gunes, en cambio, estaba en el colegio y se notaba preocupada y molesta. Estaba sentada en clase, sin poder concentrarse. Su profesora, viendo su estado, le preguntó si podían llamar a Elif. Gunes se alegró con solo escuchar su nombre y dijo que sí. Pero, de pronto, la puerta se abrió de golpe y entró Dila, llamando a Gunes en voz alta. Fue directo hacia ella y le dijo que ya había llegado, que estaba un poco tarde, pero que no era para tanto. La profesora, sorprendida, la observó sin decir nada. Entonces Dila dijo algo que dejó a todos helados, que Elif no era la verdadera madre de Gunes, que la verdadera madre era ella y que esperaba que eso quedara claro de una vez. Añadió que, desde ese momento, quien debía recibir las llamadas era ella. La profesora, incómoda, solo atinó a decir que lo sentía. Dila, enojada, le reclamó a Gunes por no esperarla, pero enseguida cambió el tono y le dijo que tenía una sorpresa para ella, algo que le iba a encantar. Aún así, Gunes no quiso darle la mano, salió corriendo y dejó a Dila parada en medio del salón, molesta, mirando con desprecio a la profesora y sin molestarse siquiera en despedirse. Mientras tanto, Umran estaba observando desde lejos cómo la enfermera hablaba con Mebes. Apenas vio su oportunidad, fue directo al cuarto de su esposo. Estaba visiblemente molesta y entró con cierta rabia. Pero justo en ese momento, Firat abrió la puerta y Umran se sobresaltó. Le preguntó por qué había vuelto tan pronto, si no se suponía que estaba en la empresa. Firat le dijo que había regresado rápido porque estaba preocupado por su padre. Le preguntó dónde estaba la enfermera, y Umran le respondió que en la cocina, pero su forma de hablar dejaba ver que estaba muy nerviosa. Firat, sospechando algo, le dijo que suponía que no había ninguna novedad, y Umran, tratando de mantener la calma, le dijo que no. En ese ambiente tenso, todos se miraban con desconfianza, como si supieran que algo raro estaba pasando. Umran estaba inquieta, como si en cualquier momento fueran a descubrirla. Más tarde, todos estaban sentados en la mesa para comer. Firat le pidió a Elif que contara cómo le había ido en la entrevista de trabajo. Ella, con una sonrisa, dijo que le había ido mejor de lo que esperaba. Pilar, curiosa, le preguntó si ya la habían aceptado, y Elif le respondió que sí, que con todos los términos definidos. Gunes, feliz, empezó a aplaudir y a sonreír. Firat, entonces, se dirigió a su madre y le preguntó si no iba a felicitar a su nuera. Umran dijo que sí, que muchas felicidades, que le alegraba que las mujeres pudieran mantenerse solas trabajando, que siempre había admirado eso. Le deseó suerte y le dijo que si necesitaba algo, podía contar con ella. Elif, sin saber si tomarlo en serio, la miró con desconfianza. Firat notó que su madre estaba actuando raro y le preguntó por qué estaba tan nerviosa, si de verdad estaba bien. Ella le dijo que sí, que todo estaba perfecto, pero Firat no le creyó. Le dijo que parecía demasiado tranquila y que, si estaba planeando algo, lo olvidara. Solo le pedía eso. Umran negó estar tramando nada, pero luego le preguntó si no podía llevarse bien con nadie. Elif acarició a Gunes con ternura mientras eso pasaba. Entonces Umran le dijo a su hijo que no la pusiera en una situación incómoda delante de Elif, que si ella tenía algo que decir, podía hacerlo. Elif intentó calmar la situación, dijo que todo estaba bien. Firat le dijo que le creía, pero Umran, molesta, pidió que no volvieran a sacar temas vergonzosos durante la comida. En ese momento, Mebes, preocupada, dijo que Dila estaba haciendo algo en el salón. Umran,
con cara de saber lo que se venía, comentó que conocía esa expresión, que seguro estaba tramando algo más. Se levantó de la mesa y se fue, mientras Firat miraba a Elif con decepción. Dila, en ese momento, había colocado varias fotos sobre la mesa del salón. Umran llegó y le preguntó qué significaba todo eso. Dila le dijo que era un precioso retrato familiar, una madre con su hija. Güneş empezó a mirar los cuadros uno por uno, y poco a poco, se le llenaron los ojos de lágrimas. Umran, indignada, le gritó a Dila que tirara todo eso de inmediato. Pero Dila le respondió que su psicóloga le había dicho que tenía que hacer las paces con su pasado. Umran no sabía qué hacer, se agarraba la cabeza, desesperada. Elif también estaba muy angustiada, sin saber qué decir. Dila, sin hacerle caso a nadie, le pidió a Güneş que mirara la foto de su papá, que eran buenos recuerdos, que tenía una sonrisa hermosa. Güneş lloraba sin parar. Firat, furioso, le gritó a Dila que dejara de atormentar a todos. Ella, ignorándolo, le decía a la niña que su papá la quería mucho, que le contaba cuentos y que ella se dormía en sus brazos. Elif no sabía cómo reaccionar. Umran le gritó a Dila que dejara de hacer esas tonterías y que se llevara esas fotos. Dila le dijo a Güneş que hoy había ido a la tumba de su papá. Elif no aguantó más, se enojó y le pidió que se callara, que dejara en paz a Güneş, que se hiciera a un lado. Pero Dila le respondió que la que debía hacerse a un lado era ella, que era una madre falsa, que no era parte real de la niña. Firat también estalló y le gritó a su hermana que estaba completamente loca. Dila dijo que no lo estaba, que su psicóloga fue quien le indicó hacer eso. Güneş, al ver tanta pelea, se tapó los oídos y gritó muy fuerte. Corrió hacia una de las fotos, la abrazó y le pidió a Firat que le diera todos los cuadros, que quería llevárselos a su cuarto. Elif la miraba llorando, sin poder hacer nada. Firat le preguntó a Dila si ya había hecho las paces con su pasado, pero ella no supo qué decir. Mebes y Umran la observaban en silencio, mientras Dila se quebraba por completo y se ponía a llorar desconsoladamente. Güneş fue corriendo a su habitación con todos los cuadros. Se sentó en la cama y empezó a mirar las fotos que Dila había colocado por todo el cuarto. Cada imagen le causaba una emoción distinta. Cuando Elif entró, también las vio. Caminó hacia ellas y fue observándolas una por una. Güneş no podía parar de llorar. Elif se acercó y la abrazó con fuerza. Le dijo que sentía mucho que estuviera pasando por todo eso, que por favor la mirara, que se secara las lágrimas, que no importaba lo que dijeran o hicieran los demás, porque nada de eso tenía importancia. Firat estaba en la puerta, mirando todo en silencio. Elif le repitió a Güneş que su papá siempre estaba con ella, que vivía en su corazón, y que podía quedarse con la foto si así lo quería. Güneş, mirando a Firat, le dijo que no. Entonces Elif le propuso que hicieran lo que ella quisiera hacer. Güneş, sin decir nada, empezó a recoger las fotos una por una. Firat y Elif la observaron mientras ella descolgaba todo lo que Dila había puesto en la habitación. Luego, Elif le dijo que podían guardarlas en una caja, que la convertirían en un cofre del tesoro, un lugar especial donde guardarían todos los recuerdos de su padre, y que cada vez que quisiera hablar con él, podía abrirla. Güneş aceptó, y empezaron a guardarlas con mucho cuidado. En un momento, Güneş tomó una de las fotos y le dio varios besos. Después, cerraron la caja y Elif le secó las lágrimas diciéndole que la quería mucho. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.